Diputado, muchas gracias por la gentileza hasta acá. Hola Iván, buenos días. ¿Va a haber primaria al final de la elección? Buena pregunta para empezar, ¿no? Buena pregunta para empezar. Yo lo primero, estaba mirando la encuesta Criteria, que obviamente es muy sintomática. Por la baja del material. Claro, y por todo lo que muestra. O sea, una mala semana. Yo creo que fue una mala semana, pero permíteme hacer un poquito de contexto para los que están en su casa, quizás le den una vuelta a algunas cosas. Porque obviamente si uno mira ahí la sumatoria de los tres candidatos de oposición, los principales, uno dice, ¿por qué esta gente no va a una primaria única y llegan con un candidato a primera vuelta? Me lo preguntan. Tienen más o menos 53%. Exacto, o sea, ganar en primera vuelta. Y aquí lo que hay que captar, y esto quiero decirlo sin mucho eufemismo, es que hay dos derechas que son distintas. Hay una derecha que tiene vocación de mayoría, Iván, que arma programas de gobierno, que quiere construir mayoría. Y otra vocación, y otra que se siente muy cómoda en la oposición. O sea, que su sexapil está estar en la oposición. Entonces, Cristian Lavé, que es jefe de campaña de Kaiser, dice que existe una sola derecha. Está bien, pero porque Chile Vamos está en el centro. Cristian dice lo que tiene que decir, pero en el fondo hay una derecha con vocación de mayoría y otra derecha con vocación de minoría o vocación de oposición. Por eso a mí no me sorprendió que el año 2019, cuando pasara segunda vuelta, no tenía un programa de gobierno. Por eso nos invitaba a competir con dos candidatos en la primera vuelta de gobernadores regionales, porque es una dinámica en donde se sienten muy cómodos en la minoría. Entonces, peleando con usted. Claro. Entonces, en esa coyuntura, yo evidentemente que entiendo que ellos no quieran ir a una primaria única de oposición, pero para serte franco no lo entiende nadie. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y le hago un llamado al senador Galilea, al diputado Ramírez y también a Juan Manuel Santa Cruz, es subir la apuesta. Y estar dispuestos a ir a las sedes de los tres partidos, de Social Cristiano, de Republicano y de Libertario, y decirle primaria única aquí y ahora, lista parlamentaria única aquí y ahora. Pero si les van a decir que no. Espérate, y disponibilidad a todos los pactos de omisión que quieran. Si ellos están en una lógica de ser minoría y ser oposición en el Congreso, perfecto. Démosles ciertas garantías de que tengan los parlamentarios necesarios para hacer lo que ellos creen que son su proyecto. ¿Usted estaría dispuesto a ofrecerles pactos de omisión? Yo estoy dispuesto a ofrecer todos los cupos, incluso de diputados en ejercicio. Y por lo tanto, el suyo incluso. El mío incluso. ¿Ya? Entonces, en esa coyuntura, subiendo la apuesta, decimos primaria única de oposición aquí y ahora. Y si ya ellos insisten en que eso no es posible, ahí recién, a finales de esta semana, nos hacemos la pregunta sobre una primaria interna. Pero aquí no hemos agotado todo lo que se puede hacer. Mira, tú me decías que Francisco Chaguán ya renunció. Espérate, ya voy a llegar a Francisco Chaguán. Mira, tú decías que esta semana ha sido mala. Yo creo que más que mala, Iván, ha sido sintomática de las tres síntomas que estamos viendo. A ver. Desorden, improvisación y precipitación. Desorden porque es un hecho de la causa de que perdimos el orden que tuvimos el 2024. El 2024 fuimos a elecciones municipales, presentamos un programa de gobierno, proclamamos la candidata. Ordenadito. Estamos hablando de Chile Vamos. Chile Vamos. Ya. En el caso del 2025, la verdad que no hemos sido capaces de ordenarnos. Y por lo tanto yo te podría anunciar, casi con certeza total, que los primeros días de esta semana que viene, por fin vamos a anunciar un equipo de campaña. Con un jefe de campaña, con equipos territoriales, con equipos estratégicos. Y a mí me parece, Iván, ¿cuándo dijo los primeros días de la semana? De esta semana, mañana, pasado mañana. Claro, porque el primer paso a volver a estar ordenados es ese, y así enfrentamos el primer síntoma, que es el desorden en el que estamos involucrados. Improvisación. Aquí tenemos que dejarnos de estar todos los días con una pauta distinta. Aquí hay que decir, mire, el único objetivo esta semana, primaria única de oposición y lista parlamentaria única de oposición. Y darle toda esta semana. O sea, no hablemos de SQM Codelco, no hablemos del golpe de Estado. ¿Para qué? No, hablemos de esto, que es lo que nos interesa esta semana. Y si esta semana, Iván, eso no se logra, primero queda de manifiesto quiénes están por eso y quiénes no. Que para mí es importante que los chilenos se hagan la pregunta de por qué dos oposiciones, o Kaiser y Kast, no quieren una primaria única de oposición, y recién ahí nos hacemos la pregunta de las primarias. Ya, pero entonces, va a haber un diseño, porque por lo que hay ahora parece que es falta de diseño. Yo tengo la certeza de que va a haber un diseño, que va a ser un diseño que va a enfrentar el desorden, la improvisación y la tercera, espérate, a propósito de Chaguán, la precipitación. Acá tengamos un poco más de calma. A ver, yo sé que para los chilenos que nos están viendo en su casa, 10 días es muy poco tiempo. En política es una enormidad. Y por lo tanto... Sí, una vida. Oye, lunes y martes... ¿Se apresuró, Chaguán? Espérate, lunes y martes jefatura de campaña. Martes, miércoles y jueves primaria única de oposición. Y recién ahí veamos si necesitamos una primaria interna. Ahora, ¿por qué creo que Pancho se apresuró? Y permíteme, con todo el afecto que le tengo a Pancho, trabajé con él y creo que él siempre actúa de buena fe. Él, al renunciar al partido, puso al partido en una situación compleja. Porque si siguiera siendo militante, podríamos ir a un consejo general y en una de esas, viernes, de nuevo, no lunes y martes, viernes, meditar si es necesario tener dos candidatos en una primaria interna. ¿Lo podría hacer el consejo general? Podría hacerlo perfectamente. ¿Sí? Él, al haber renunciado, tiene que de todos modos pasar por el Consejo General, porque el Consejo General, Iván, va a tener que aprobar la invitación a Chaguán.
Pero además se ha levantado esta duda razonable de la ley antidíscolo. Claro, del artículo 4 de la ley 18.700, la conocida como ley antidíscolo. Entonces yo creo que Pancho se precipitó, pero no lo culpo porque es parte de un síntoma de precipitación que nos tenía absolutamente angustiados y agobiados por hacer un anuncio de primarias internas. Equipo de campaña, primaria única de oposición, y agotado ese camino, Iván, recién ahí evaluar la primaria interna. O sea, este fin de semana largo el 19 de noviembre, no se mandaron ningún condoro. Digamos. Así es, hemos tenido un cauto reserva propia de la Semana Santa. Un retiro. Un retiro personal. Pero pero usted que sabe más que yo de lo que pasa en su mundo, hay generalísimo y jefe de campaña lunes o martes. Yo espero que el lunes y martes eso esté resuelto. Y con eso ya vamos a volver a una senda de orden, de estrategia. Y permíteme una cosa más. Si finalmente tenemos que tener una primaria interna de Chile Vamos, tiene que ser una primaria interna que genere efervescencia. Mire, a mí me llama la atención, algunos dicen, ¿cómo vamos a darle la cancha al oficialismo? Pero si en el oficialismo están compitiendo por quién es mejor segundo, o por quién lidera la oposición al futuro gobierno. Es que eso es lo más raro de lo que pasó esta semana, porque ustedes deberían haberse sentado a comer cabrita. Pero, a ver, Iván, y no solo eso, en el minuto que Paulina Bodanovich levanta su candidatura, queda muy de manifiesto que la izquierda chilena ya se resignó a que no gane esa elección. Y por lo tanto nosotros, en vez de estar disputándoles ¿una pauta de qué? Es una pauta que va a estar marcada por cómo tú te distancias del actual gobierno, lo cual es una cosa curiosa, siendo que participa el mejor amigo del presidente, 2 exministras y la presidenta del jefe de gabinete, del partido del jefe de gabinete. Entonces, ¿cómo te vas a distanciar del gobierno? Y la segunda pauta va a ser las pesadeces que hemos conocido entre ellos esta semana. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de disputarles esa pauta? O sea, se apresuró también la candidata. Yo prefiero una pauta, Iván, donde Evelyn Matei se estrena en un puerto contándonos cómo va a detener la importación y exportación de drogas sintéticas, o que se estrena en la frontera, o que se estrena en un asentamiento criminal. Ya, esa pauta es la que quieren los chilenos. Las pautas de Evelyn Matei esta semana fueron apresuradas, entonces. Yo creo que nosotros tenemos capacidad de hacer mejores pautas. ¿No quiere criticar a su candidata? Jamás me escuchará criticar a mi candidata en público. Pero estuvo mal, digamos. O sea, yo creo que fue una mala semana, pero más que mala fue sintomática de las cosas que tenemos que corregir. Y o sea, decir que no había cámara en el Estadio Nacional cuando si están grabando con una cámara de seguridad, francamente. Mira, yo prefiero una presidenta dedicada a ver cómo hacemos para implementar mejor los sistemas de televigilancia y de seguridad que uno que la verdad que yo no sé muy bien dónde está. Lo de ese Cuémico de Elco, ¿qué le pareció? Yo creo que tenemos capacidad de hacer pautas un poquito más vinculadas a lo que son las prioridades de los chilenos en lo que sigue, y por lo mismo me gusta más una Evelyn Matei recorriendo Chile en otros sitios. Ya, no le gusta porque no le suena a muchos chilenos, digamos, pero desde el punto de vista de alguien que además está liderando las encuestas, con la responsabilidad de administrar el Estado, poner un manto de duda en una cosa que es importante para el Estado, ¿no le parece irresponsable? Mira, Evelyn Matei tiene una particularidad que yo la verdad que la admiro, que es que ella revisa personalmente todo. A diferencia de lo que una vez se ve en el actual mandatario, que parece que además de no tener buenos abogados, no se deja, no revisa él personalmente las cosas. Evelyn Matei revisa todo. Pero es que lo tiene que ver porque son contrastes de modelos de liderazgo. Evelyn, ¿qué es lo que quiso decir con esa? ¿Qué quiso decir? Que lo quiere revisar ella, que quiere ella convencerse. Dijo que los parlamentarios pidieran la ley. Que lo pidiéramos la información para revisarlo ella. Toda la información la tienen los parlamentarios. Lo tenemos. Pasó por el Congreso. Pasó por el Congreso. ¿Para qué pedir de nuevo que pase por el Congreso? Porque yo tengo la sensación de que ella quiere convencerse ella. Mira, es un poco lo mismo que ocurría. Escúchame, Iván. Escúchame. Pero eso no se hace por Twitter. Está bien, pero por eso digo. Porque ella quiere. Escúchame. Ella está postulando a administrar el Estado. Lo tengo claro. ¿Cuál es la credibilidad del Estado de Chile si es que la principal carta presidencial pone en duda el acuerdo? La credibilidad de que la que va a liderar el Estado de Chile quiere revisar las cosas personalmente, que cuando se convence va a cumplir su palabra, y tal como en la ley de presupuesto ¿Se sigue de eso entonces que estamos en duda? Si sigue adelante con el Yo diría que más bien Evelyn Matei... ¿Y la explotación del litio? O sea, no. Evelyn Matei lo que ha querido hacer es que ella quiere liderar ese proceso y por lo tanto quiere conocerlo de primera fuente, que tengan tranquilidad los chilenos de que aquí no hay ningún tipo de cuestionamiento, sino que lo que hay es el interés de la candidata principal del país de revisar personalmente el tema. Bueno, pero si la candidata opina que en realidad había que licitar esto, como opinan algunas personas que están en contra... O sea, yo tengo la sensación de que ella nunca ha dicho una cosa así. Lo que está subrayando que hay una sombra de duda respecto a eso. No, yo más bien creo que ella quiere, mira, si lo mismo sucede con otros temas... ¿Usted cree que Evelyn Matei cree en el acuerdo con el que se come? No. Mira, a ver, yo creo que sí. O sea, digo, a partir del tuit. O sea, yo creo que sí. Lo que pasa es que ella quiere convencerse de la implementación y los detalles. Esa es la impresión que a mí me queda de ese tuit. Mira, si es lo mismo que la lectura que le quisieron dar a la entrevista del Checho Irane. Aquí algunos quisieron darle la interpretación de que ella consentía lo que había ocurrido en la postrimería del golpe de Estado. Claro. Pero ella lo que dice, fíjate, era inevitable el golpe de Estado. Lo mismo que por lo demás dijo Patricio Aylwin. O sea, hasta ahí ninguna novedad.
Y ella dice que lo que viene después también le parece inevitable y, como lo aclara en la tarde, no es que ella esté de acuerdo, no es que ella lo consienta, pero le parece que lamentablemente es el desenlace de un nivel de violencia impresionante. Ahora, permíteme una cosa. No, una frase muy buena. No es una frase muy buena al punto que la tuvo que salir a aclarar, pero lo que sí es bueno es que deja de manifiesto cómo la izquierda mantiene un negacionismo que a mí no me parece aceptable, que es que no sean capaces de reconocer a 50 años que el gobierno de Salvador Allende, el gobierno de la Unidad Popular, se puso al margen de la Constitución. Ese nivel de autocrítica yo a la izquierda no se lo he escuchado. Que lo que decía Carlos Altamirano en la época era una cosa extremadamente violenta, pues, Iván. Entonces, a ver, yo lo que le exijo a la izquierda es que no pretenda trasladar la discusión a una cuestión histórica cuando a ellos no se les ha reconocido suficiente autocrítica sobre el rol que ellos tuvieron. ¿Leyó la carta de María Angélica Prats hoy día en el Mercurio? ¿Perdón? ¿La carta de María Angélica Prats en el Mercurio la leyó? No la leí. ¿Sabe que es hija del general Prats? Que fue asesinado por la DINA en Buenos Aires, en Palermo. Cosa en que Buenos nadie Aires. justifica, por supuesto. Sí, pues dice, la muerte de mis padres era evitable, dice. Estoy leyendo solo una frase, es demoledora la carta. Está bien, es O sea, demoledora. digo, cuando uno pone, ¿qué es lo que dice Carlos Peña? ¿Qué es lo que dice Jorge Chauzo en una columna también? Cuando uno dice que las cosas son inevitables, los terremotos son inevitables. Pero cuando dice el golpe de Estado inevitable es como los que activaron esto, los que tuvieron responsabilidad, de izquierda y derecha, ¿no tuvieron responsabilidad porque las cosas iban a ser así? No, lo que está queriendo decir Evelyn Matei, si uno hace una lectura correcta, es que lamentablemente, porque ella no parte destacando eso, lamentablemente el clima de violencia que se propicia de un gobierno que es elegido siendo minoría, que llega al poder por un acuerdo constitucional con la DC que finalmente cumple poco, que la Cámara de Diputados lo declaró ilegal e inconstitucional y que además sus liderazgos de la época del OP exacerbaban la violencia. De la Cámara de Diputados, ya que estamos. Oiga, Está bien, Iván, usted nació mucho después del golpe, ¿cierto? Entendamos la coyuntura. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí no me gusta cuando se juzgan los hechos históricos desarraigados del contexto histórico. No, y estamos hablando de cosas que pasaron hace 50 años. Pero ahora, ya, usted nació después del 73. Bastante después. Usted es muy joven. ¿No le incomoda, como parte de una generación joven, tener que la candidata vuelva sobre el punto? Mire, más que me incomoda, creo que es un error. Y creo que es un error por lo siguiente. Porque permite a la izquierda hacer lo que hizo esta semana con el presidente Boric a la cabeza, que es pretender creer que la elección del 2025 es una elección sobre el juicio histórico de hace 50 años atrás. Yo le acordaba con un compañero de universidad que en el 2019, usted no se va a acordar quizás, pero Lucía Iriar falleció a días de la elección. Todos pensaron que esto iba a marcar la elección presidencial, que iba a ser el principal tema de la recta final, y no fue así. Porque la intensidad que este tema tiene hoy día en el votante chileno, para serle franco, Iván, no es de la envergadura que algunos querrían. La elección del 2017. No, 19, la segunda vuelta presidencial. No, pues el 2017 fueron las elecciones. Eso, el 2021 también. Claro. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? El 2019 no. Claro. ¿Qué le quiero decir con eso? Yo lo que le quiero decir es que acá el error es pretender que la discusión de hoy día sea nuestro juicio histórico hace 50 años, cuando lo que tenemos que invitar a la izquierda chilena es a discutir qué vamos a hacer para los 50 años para adelante. Ya, pero eso lo abre la candidata cuando le da una entrevista de 1 hora 40 a Chechirane. Cuando yo le digo, Iván, que es un error... Es un mal diseño. A ver, yo cuando digo que es un error, lo digo con total franqueza. El error principal es haber instalado ese tema como un tema a discutir cuando yo creo... ¿La entrevista de 1 hora 40 no es un error? Yo creo que es parte de la improvisación que nosotros estábamos comentando, pero mi punto central es que aquí lo que los chilenos nos quieren discutiendo es cuáles son los próximos 50 años y ahí créame, los que somos de una nueva generación no nos vacila ni un minuto en decir que nunca se pueden violar los derechos humanos. En eso, a mí al menos, no me cabe ninguna duda. Es que eso no es lo que dice la derecha. Bueno, yo al menos soy... ¿O una parte de la derecha? No, la parte que yo represento, al menos mi generación, lo tenemos absolutamente claro. ¿Y por qué no es un consenso claro en la derecha? Bueno, pregúntele a los que opinan distinto. A los que opinan distinto. ¿Para qué vamos a hacer cargo? Ahora, créame, hay una parte de la izquierda que se permite decir que en Cuba hay una democracia, po, y que es candidata presidencial la señora, po. Y ahí nadie sale a decir, oye, pero ¿cómo usted puede decir una cosa así después de todo lo que han sufrido ¿Cómo que los nadie cubanos? sale a decir? No, me refiero, nadie de su partido sale a decirle, señora, esto no la... Pareciera ser que el Partido Comunista... No, pareciera ser que en el Partido Comunista todavía es posible decir que en Cuba hay una democracia o una especie de democracia, ¿se fija? O todavía en el oficialismo, incluso en el Frente Amplio, no hay una condena tan irrestricta a lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, es que cuando estábamos hablando de eso vino lo del golpe. Bueno, efectivamente el drama de poner temas que yo creo que no son los prioritarios es ese. Pero mira, vamos para adelante. Yo creo que la semana que viene, a diferencia de la semana que pasó, es una semana en donde nos vamos a estrenar con un nuevo equipo de campaña, nos vamos a estrenar con una estrategia clara de buscar una primaria única de oposición y después veremos si es necesaria una primaria interna, que yo personalmente, Iván, no creo que la candidata la necesite, porque aquí se ha dicho... No, ¿sabes por qué no? Esta cosa de que está 2 meses fuera de la campaña, sin franja electoral y todo eso. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que cuando se dice esto se equivocan.
Evelyn Matei tiene el liderazgo perfectamente suficiente para poder mantenerse en la cúspide de la agenda noticiosa y de los temas en la medida en que nosotros vamos poniendo temas por delante. Cosa distinta es que ella esté dispuesta a competir con quien usted le ponga delante. Ella ha dicho, yo estoy dispuesta a competir con quienes ustedes quieran. Y por lo tanto, en la eventualidad de que se requiera una primaria, bueno, tengamos primaria. Pero no se necesita pero usted una dice, no es necesario. No, porque ¿sabe lo que pasa? A ver, si Evelyn Matei anuncia que va a haber una política de combate al crimen organizado, por ejemplo, en materia de internación portuaria, y que va a haber una revolución en la materia en como hemos visto en los puertos, ¿usted cree que eso no es noticia? Pensando en alguien que lidera las encuestas y que puede liderar el país. O si Evelyn Matei aparece en Maipú en un asentamiento criminal diciendo que va a combatir esos asentamientos. Entonces, yo creo que ese son el tipo de cosas que los chilenos están esperando de la que probablemente va a ser la próxima presidenta de Chile. Aparentemente hay un problema de diseño, porque cuando se quiso meter en el tema de la seguridad en los estadios, se metió en las cámaras del Estadio Nacional. El ministro de Seguridad... todo eso lo vamos a corregir. ¿Lo vamos a corregir? Lo vamos a corregir. Ya. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, acaba de decir que los grupos que están actuando, particularmente en Contulmo y anoche en Santa Bárbara, en la madrugada, son grupos terroristas. ¿Es un cambio de actitud del gobierno? O sea, a ver, así como cambio, bueno, le escuché decir que iban a presentar una querella por ley antiterrorista. Y dijo explícitamente que son grupos terroristas, que son bueno, organizaciones terroristas. Es una buena noticia, porque yo cuando lo escuché era que había asociaciones criminales. Bueno, eso es una buena noticia, pero por Dios que hubiese sido bueno, pues Iván, que lo hubiesen descubierto antes, porque la verdad que estábamos todos claros que en la macrozona sur del país había terrorismo, salvo el Frente Amplio en el gobierno anterior que nos votaba en contra de estos proyectos de ley. Se lo pregunto porque lo que va a pasar es que el gobierno va a seguir dominando la agenda, porque lo que acaba de decir el ministro Cordero probablemente va a ser titular mañana. Está bien, pero hasta por ahí nomás. Porque, a ver, una cosa es que él anuncie eso y otra cosa muy distinta es que se vea una coalición alineada detrás de eso. Vamos a ver. Bueno, es que yo lo que he visto hasta aquí... Él dijo que el presidente estaba convencido, que era ministro que ejecutaba las instrucciones del presidente. Tan convencido está que su coalición la vota siempre en contra. Yo le pediría al presidente que le transmita a su coalición un poquito de su convicción. Pero sí, a ver, Iván, todos los estados... de nuevo con la ley Nain Rotana. No, que a mí me fascina porque soy uno de sus autores. Pero, Iván... Todos los estados de excepción constitucional se los votan en contra. Todos. En la macrozona sur y en la macrozona sur y en la macrozona norte. El Frente Amplio se los vota en contra. Porque ¿cuál es mi punto? No. La gran mayoría de los parlamentarios de la izquierda más dura, Partido Comunista y Frente Amplio, se los vota en contra. Entonces, ¿qué espero yo? Que nosotros como Chile Vamos dejemos claro que para volver a enfrentar al crimen organizado no se necesita ni grandilocuencia ni vacilaciones. Pero en vez de eso están hablando del golpe de Estado. Eso, pero si ya no me lo refriegue más, si yo tengo claro que solo para molestarlo al final. Mire, Iván, para adelante lo vamos a hacer mejor y esa es la convicción que mañana o el martes tenemos jefe de campaña y esto se empieza a ordenar para adelante. Muchas gracias por la gentileza. Gracias a usted. Que le diputado Diego Chalper esta mañana aquí en Mesa Central, también con nuestros auspiciadores en este